Muy bien, y arrancamos nuestro programa con una conversación acorde a este día. Les comentaba al inicio del programa que hoy, 2 de abril, es el Día Mundial para la Concienciación sobre el Autismo, y hoy estamos conversando con María José Jáuregui. Ella es especializada en autismo con vocación en niños con trastorno del espectro autista desde hace más de 15 años. Es especialista en comunicación y socialización, asesora de diferentes instituciones, ponente y formadora en diferentes seminarios y cursos, y es especialista también en el diagnóstico diferencial y detección temprana desde el primer año de vida. Bienvenida, María José, qué gusto tenerte aquí en el programa hoy, justo en este día tan especial. Gracias, María Clara, gracias por invitarme. Y es especial para ti, que te dedicas desde hace muchos años de tu vida especialmente a personas y a niños con autismo. Te cuento que durante muchos años de mi vida, el 2 de abril para mí era un día más. O sea, para mí, yo decía, yo vivo vestida de autismo 24/7. Nosotras como terapistas hemos perdido relaciones, matrimonios, amistades, todo, porque uno pasa encerrado con los niños y uno deja de frecuentar a la gente. Es como un submundo que el autismo te devora. Los padres lo sienten, los terapistas lo sentimos, y sobre todo si quieres llegar a altas, quieres llegar a estos procesos en donde los niños ya tienen un funcionamiento adecuado, pueden desenvolverse solos. Pero desde el año pasado como que le vengo viendo cierta oportunidad. Creo que te leo esa palabra, Sí. Oportunidad. Es una oportunidad. Es una oportunidad para sensibilizar, porque todavía tengo gente que en mi medio me conoce y me dice, ¿tú trabajas con autistas? ¿Y qué es eso? ¿Y qué tienen? ¿Tienen alguna malformación? Y ellos sí pueden tener una vida regular. O sea, hay tanta desinformación. Entonces digo, no, hay que seguir haciendo conciencia. Justamente ayer hice una charla gratuita de inclusión escolar, porque ya comienza la escuela. Los papás tienen que saber qué se espera del año lectivo, cómo poder ayudar, cómo poder guiar a los maestros, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un equipo terapéutico. Sí, este tema es bastante amplio, pero tú acabas de sacar o poner sobre la mesa algo que pensaríamos que ya no existe, y es el desconocimiento, y te preguntan qué es el autismo o si se puede vivir normalmente con el autismo. Entonces si se muere. Y yo no quiero que nosotros caigamos en la suposición de que todo el mundo sabe en este momento y que nuestra audiencia lo tiene que entender. Así que aprovechemos esta oportunidad de este día para también empezar a desmenuzar esos conceptos que tal vez hay personas que todavía no lo logran entender, pero con esta conversación nuestra logren llegar tal vez a una ruta, a un camino de solución, a un tratamiento o a ayudar al otro. Entonces, empecemos entendiendo el trastorno del espectro autista. Ok, yo creo que ya hay que comenzar porque mucha gente dice, mi hijo fue diagnosticado Asperger, no, el mío es autista de alto nivel, el mío es no sé cuánto, el mío es no sé qué, y como que no tienen claro los conceptos, y yo creo que los conceptos son importantísimos. Los manuales psiquiátricos, lamentablemente, son los que clasifican las enfermedades, a pesar de que el autismo no es una enfermedad. El autismo, lamentablemente, sigue dentro de los manuales psiquiátricos. En el DSM-4, que fue el anterior, estaba como trastorno generalizado del desarrollo, ¿verdad? De ahí salen estas subclases que confunden tanto a las personas, en donde el primero es el trastorno autista o el autismo en la infancia, que se da a partir de los 2 años. ¿Sí? A los 2 años, 8 meses, 2 años empieza la sintomatología, lo diagnostican. De ahí venía el Asperger, el famoso Asperger, que todavía escuchamos del Asperger cuando el Asperger ya no existe. El Asperger eran, digamos, sujetos, personas, niños, yo qué sé, personas, digamos, sin ninguna dificultad a nivel de lenguaje. ¿Ya? No había trazo en el lenguaje, por eso el diagnóstico era tardío, sino que hay una dificultad a nivel social y comunicativa en el sentido de que quieren hablar solo de los temas de interés de ellos. Y por eso tenían dificultades sociales. De ahí viene el tercero, que era el trastorno desintegrativo infantil, que son los papás que cuentan, ¿sabes qué? Mi hijo iba perfecto, todos los hitos iban acorde, él hablaba, decía sus palabritas, señalaba, se reía. Yo me acuerdo que jugábamos a picabú, los padres tienen videitos, y de repente se apagó, ¿ya? Hay gente que dice que
ha situado un momento importante, por ejemplo, un acontecimiento familiar, que una abuela se fue a vivir a otra parte, que una niñera se fue que querían mucho, un divorcio. Y hay gente que dice, no, no pasó absolutamente nada, simplemente hubo el retroceso. Eso se llama retroceso autístico. De ahí el cuarto era como, feo que lo diga así, pero era como el tacho en donde todo el mundo tiraba lo que no entendías que era, ¿ya? O sea, si no había sido después de los daños, no había sido antes. Y no tenía lenguaje, entonces no sabías en dónde estaba, entonces lo ponías como trastornos generalizados del desarrollo no especificados. Era como que ya eso es, que no sabes. Y el quinto era el síndrome de Rett, ya, que ese salió de ahí porque ese sí es orgánico, es genético. Entre los 5 y 46 meses, algo así, se da la desaceleración del crecimiento de la cabeza, se da solo en mujeres y se empieza a alterar la marcha, ¿sí? Entonces, ya en el nuevo manual, en el DSM-5, obviamente el síndrome de Rett sale por ser orgánico, ¿ya? Y hablamos ya de el trastorno del espectro autista, que lo dije también antes en otra entrevista. No me siento cómoda con los manuales psiquiátricos, tampoco me siento cómoda con la palabra trastorno, pero por lo menos hay algo bueno, una oportunidad. Hablamos ya de espectro, ¿ya? Entonces, el espectro indica que puede haber una inteligencia altísima, como puede haber una inteligencia promedio, como puede haber una discapacidad intelectual. ¿Ya? No es esto de que, ay, tienes un hijo autista, entonces ha de ser inteligentísimo. O tienes un hijo autista, entonces, ¿qué talento oculto es que tiene él? ¿Ya? Eso lastima mucho a los padres, porque tal vez tu hijo tiene una inteligencia promedio, es autista y no tiene ningún talento que todavía le hayas descubierto oculto a nivel de dibujo o de que, por ejemplo, puedes decir qué día cae mi cumpleaños en cada año. Hay gente que tiene esos talentos, pero hay otros que no. ¿Ya? Y también hablamos de que hay gente que va a poder ser muy independiente en su vida y tener una vida común, que son los que son diagnosticados muchas veces mujeres tardías. Y también tenemos los que en cambio van a tener una vida muy dependiente, porque todo depende también, en cierta forma, de lo que se haga, ¿ya? De la edad del diagnóstico, de la escuela que acompaña, de las terapias que se tomen, ¿sí? Es muy común la derivación a terapias de lenguaje, por ejemplo, a terapias ocupacionales, cuando esas no son las terapias de prioridad. La terapia ocupacional es una terapia que en otros países se hace sensorial, en este país se hace más de jugar o de motricidad o de independencia. Eso lo podemos trabajar tranquilamente en la terapia. Y el tema de la terapia de lenguaje, que es la famosa terapia de lenguaje, que la gente dice, me he pasado años en terapia de lenguaje y mi hijo no habla. Y yo aquí quiero ser muy enfática en que la terapia adecuada para el autismo es la terapia de comunicación. Ahora, si una terapista de lenguaje hace comunicación, chévere, pero la terapia de comunicación. Y hay una anécdota que cuento que es muy bonita de una mamá que dijo, voy a hacer una manda para que mi hijo hable. Entonces dijo, voy a dejar de comer 4 años chocolate porque es lo que más me gusta, porque quiero que él hable. Un día, a los 2 años, 3 años, ella estaba llorando por diferentes situaciones y el niño va a la refri, agarra un cosito para los ojos, se lo da, la abraza y se acurruca donde ella. Y ese día ella dice que ella comió chocolate. Porque ella se dio cuenta que ella no quería que su hijo hable. Lo que ella quería era sentir esa conexión con su hijo. ¿Qué pasa cuando no tenemos la terapia de comunicación? Todos estos hitos prelingüísticos que son el contacto ocular, el señalar, la triangulación del objeto. Por ejemplo, ahorita se parece algo, yo miro y te miro y miro para ver si tú estás mirando. Eso es triangular el objeto, la imitación, los gestos, la comunicación no verbal, la gestual. Todo eso se tiene que desarrollar previo a hablar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando no se desarrolla eso? Los padres dicen, tanto luché para que hable y ahora que habla, me sigo sintiendo desconectado. No conecta. Porque sigo sintiendo que este lenguaje está vacío, que es ecolálico, que repite, que no me contesta las preguntas, que no me habla de sus emociones, que no me cuenta de lo que pasa en el jardín o qué le pasa a los otros niños, si van a tener un hermanito, etc. Entonces, es porque no se trabaja desde las habilidades prelingüísticas como, a nivel de comunicación.
Muy clara tu explicación entre ambas diferencias y en los conceptos también. Sin embargo, a pesar de la claridad que viene de la profundidad de tu conocimiento y experiencia, no sé si queda tan fácil para el común de los ciudadanos que no somos especializados en decir cómo noto cuáles son las señales de que tal vez una persona de mi núcleo familiar es autista. ¿Cómo yo me doy cuenta cuando existe un espectro y nos has dado tantas diferencias entre los signos, por ponerle una palabra, porque no sabría decirle, ya que me dices que no es una enfermedad, entonces no le puedo decir síntoma. Una condición. Y tiene signos esta condición, tiene ¿cierto? Síntomas, claro. Entonces, ¿cómo llegar por lo menos a la pregunta, a la afirmación y decir, tengo que llevar a mi hijo o a mi hermano a terapia? ¿Qué tiene que estar pasando en ese niño distinto? Ok, a partir de los 2, 3, 4 meses, las mamás reportan, o las terapistas que han conocido a los niños o los que se han relacionado con estos niños, que empiezan a bajar la mirada, ¿ya? Empiezan a dejar de ver. En los bebés se ve que dejan de responder al nombre, o nunca respondieron, que cuando alguien les habla no sostienen la mirada, porque tú le dices a un bebé, hola, que estás aquí jugando con la pelota, el bebé se vira y te queda mirando. Ya, esa mirada cuando le hablan no está. También el contacto ocular empieza a irse o nunca apareció. Empiezan tal vez a ponerse muy irritables. Se ponen mal ante pequeños cambios, ¿ya? Les cuestan las transiciones, los finales, los cambios. Cuando los pones en el espejo, a veces no se reconocen o no se identifican, no se ven, no se analizan como el bebé regular que se mira, se toca, ¿ya? Puede ser que tal vez no esté haciendo sonidos. Eso desde chiquititos, de los 3 meses, 4, tú les haces agú, ellos te contestan, entonces hay como una conversación. Eso en los bebés. Ahora, las mamás también hablan a veces que no se amoldan al cuerpo, ¿ya? Sino que están como rígidos, que no les gusta que los toquen, que empiezan a jugar solos, al año empiezan como a alinear. Las mamás también que han tenido otros bebés, o sea, otros hijos, hablan de que este bebé para lactar era diferente, no conectaba con la mirada en la lactancia y que ellas se dieron cuenta por ahí que algo pasaba. Es esta sensación de que el bebé te deja plantado, de que tú vas a proponerle un juego, vas a proponerle una conversación, le vas a decir algo bonito, un cumplido y te quedas como plantado, ¿ya? Y ya cuando van creciendo, pues obviamente se va desde el año 3 hasta el año 8, 2 años y medio, es como que se exacerba toda la sintomatología. Entonces ahí ya vemos que no responden al nombre, vemos que les molestan ciertos, pero no todo el mundo tiene que tener todo, por eso es que digo, ¿no? Les molestan los sonidos, no les gusta que les corten el pelo a los hombres o que los peinen. A las niñas también les molesta que los peinen, se sacan los moños, se sacan las vinchas, no les gusta usar accesorios. Por ejemplo, los niños puede ser que no usen gorra, pero de repente hay un niño por ahí que usa gorra porque el papá usa gorra. Entonces ella, más una imitación. Las niñas se quitan las diademas, se quitan las gafas. También vemos que no aparece el lenguaje o aparece en retraso y entonces hablan palabras o hablan ciertas frases, pero de lo que les interesa, no para conversar, no para contar de su vida, no para hablar de sus emociones. Porque el niño regular primero te dice yo, te dice dame, te dice ñam ñam. Por ejemplo, yo ahorita con mi hijo de año 3, él lo que está es que hace que le den a él de comer, o sea, se preocupa por su yo. Que si él se queda botado, que si lo vamos a dejar, si nos despedimos, por esas cosas. Pero el autista comienza su inauguración al mundo a través de lo cognitivo. Dicen los colores, dicen los números, dicen todo el alfabeto. Entonces hasta los papás dicen, ay, tengo un genio. Sí, pero no puede decir yo, no dice hola, no dice chao, no mira los ojos, no entiende gestos, si le señalas no mira, si él te señala, hay veces que no señalan, pero hay veces que te señalan y la mamá dice, pero mi hijo sí señala, pero señala para pedir. El niño chiquito no señala solo para pedir, señala para compartir. Te enseña la luz, te enseña la lámpara, te enseña que se prendió el aire, te enseña que el papá se fue por allá, ¿ya? O sea, porque quiere compartir contigo. No es solo porque te señala porque eso le gustó y quiere que se lo pases en ese momento.
Por eso es que hay que tener un ojo tan fino y un criterio como que de mucha experiencia para ver esto. De ahí también se ponen selectivos con la comida, o siempre lo fueron. Puede ser que tengan estereotipos, algunos sí, algunos no. Estereotipos son aleteos, por ejemplo, pueden aletear cuando están contentos, o temblar cuando están bravos o contentos. También puede ser que empiezan a mirar las cosas como de reojo, como en los bordes de la mesa, empiezan a caminar en puntas. Ya el juego no se arma a nivel de juego simbólico, sino que alinean, clasifican por colores, apilan. Por ejemplo, se llevan todos los juguetes para un lado, después se llevan todos los juguetes para otro lado, o vacían todo y lo riegan, pero no saben jugar. Les cuesta estar sentados. Hay que estar, son deambuladores, tienen periodos cortos de atención, tienen cortos periodos de espera también. Se les dificulta mucho, como no hablan, expresar sus necesidades, que es lo que el niño regular dice primerito: quiero agua, quiero comer, pipi, caca, o sea, me dolió, ay, pum. Ya, eso es lo que te dice el bebé. Claro. En cambio, acá no. Acá se ve muchas veces que tienen tolerancia al dolor. Los papás dicen, tienen que darse duro para que llore. Ya, y esa tolerancia al dolor también se manifiesta en que a veces el cuerpo no está como integrado, ¿ya? Yo he tenido niños incluso que se cogen la mano y se la mueven, ¿ya? O sea, eso es una terapia que se va haciendo, que es la terapia subjetiva de la constitución del yo, porque el yo es el que se ha interrumpido, ¿ya? Y también les cuesta mucho, por ejemplo, ir a llamar la atención de alguien. O sea, por ejemplo, tú le dices, anda, llama al papá. Ir a llamar, eso no lo pueden hacer. Y también les cuesta generalizar mucho los aprendizajes, tal vez en niños que sí recojan consignas, porque hay unos que obviamente tú les dices pásame eso y es como que ni te escuchó. Pero en niños que sí recojan consignas a veces les cuesta como generalizar los aprendizajes. ¿A qué me refiero con eso? El hecho de que haya comprado, por ejemplo, en la Fibeca un chicle y tú ya le enseñaste eso, no significa que va a ir a comprarle en la playa al heladero. Ya, o que va a ir a la tienda y va a comprar otra. Ya, o sea, hay que volver a practicar en todos los entornos. Claro, no le cuesta como asociar esa misma situación en diferentes contextos. Exacto. Bueno, esta conversación que estamos teniendo nos lleva a muchas preguntas, pero yo me imagino que a ti te llegan también muchas dudas siempre, y de hecho pueden llegar tal vez ciertos mitos. Cuando hablamos entonces de todos estos signos y el niño entra a terapia, ¿cómo avanza? Y el niño que no va a terapia, ¿qué pasa con su aprendizaje y qué pasa con su avance? Eso es muy complicado de decir, María Clara, porque hay niños que yo he diagnosticado con niveles de apoyo severos, pero la familia se metió de cabeza en las terapias adecuadas y el niño en 3 años está de alta. De alta significa el poder irte por la vida, no necesitar más terapia y hacer tu vida regular. Puedes tener tus particularidades, pero ahí vas, como todos, ¿no? Sin embargo, también puedo dar un diagnóstico a una familia y le digo que tiene algo leve, que hay que trabajar, se confían y eso se cronifica. Ahora, también depende de tu escuela. Cómo tu escuela te asume, cómo tu maestra te aborda, qué tan grande es tu escuela. También, ¿dónde vives? Si vives en un barrio, si tienes gente que pelotea, si la vecina te da de comer, la gallina te habla, o sea, todo eso importa. Si te subes en un bus. Estímulos. Claro, o si eres un niño que estás retraído en una ciudadela en donde pasas todo el día con tu niñera, todo el día pasas cómodo porque tus padres quieren que tengas todo lo que no tuvieron ellos, entonces te ponen el aire todo el día, te ponen un televisor gigante, te ponen tablet, entonces obviamente ese niño no va a tener la misma salida. ¿Ya? Pero uno nunca puede, por eso yo siempre digo, en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz, ¿ya? Un diagnóstico no es pronóstico. El diagnóstico nunca te va a vaticinar un futuro terrible. O sea, puede ser el peor de los diagnósticos, ya el más complicado. Pero si hay una escuela, una familia, una restitución de la función paterna, que es importantísimo, la identificación con el padre, que el padre se vincule, no solo para pagar la terapia, sino también para venir, para jugar, para aprender, todo eso. Te va a ir mejor, obviamente, si tienes una tribu más grande. Si tú cuando estás cansado se lo lleva tu hermana, tu otra hermana, tu prima, tus tíos, ya. A que si estás solita con el niño y tú ya estás muerta y cansada y tú dices, hoy día ya no vamos al parque porque solo vamos cuando yo puedo, ya. O tengo un papá
que trabaja demasiado y casi que nunca lo vemos, entonces tampoco podemos hacer esos intercalos o intervalos con el papá. Intercalar la responsabilidad. Entonces, nunca podemos nosotros predecir cómo va a ser un niño a futuro. De hecho, en el campo, en los barrios, hay mucho autista que con sus particularidades sale adelante porque le tocó, porque tenía 8 hermanos y ahí le hicieron de doble, de todo y salió. ¿Ya? Entonces, los que se ven un poco más perjudicados son los que están, diría yo, en una... No diría tanto ni siquiera de la clase social alta, sino los que están como que encerrados, los que no van a parques, los que no juegan con niños, los que sus papás no son sociales, sus papás no frecuentan amigos, no invitan niños a la casa. Eso les cuesta un poco más salir. Aquí nos preguntamos entonces, porque nos diste varios ejemplos. Me pareció muy interesante que dijeras que en los niños el diagnóstico se escribe con lápiz y que lo conectaras con la idea de que el diagnóstico no es un pronóstico, porque nos permite entender que cada individuo tiene su propio tratamiento y su propia necesidad, es decir, hay necesidades particulares, por lo tanto, caminos particulares. Entonces, ¿dónde has visto tú mayores barreras? Por ejemplo, en la falta de información de los padres, por ejemplo, en la falta tal vez de acceso o de economía para poder sustentar. No sé, ¿cuáles son esas barreras que tal vez impiden que estos niños puedan ir hacia una terapia que los lleve a una mejor sociabilización, a una mejor conexión no solo con sus padres, sino con el mundo que se le viene y cómo resolverlo? Ok. Pienso que una de las barreras más importantes es la desinformación ante el diagnóstico, ¿ya? Comenzamos por derivar a terapias equivocadas. Ya desde ahí, ya vamos mal. Segunda cosa, el creer que todo es clasificable en los manuales psiquiátricos, ¿sí? Y que tienes que encajar en algo. Cuando el encuentro singular con un sujeto te permite y le permite a ese sujeto armar soluciones e invenciones que ningún manual psiquiátrico podría hacer en el 1 a 1, con el vínculo, con el respeto y con el cariño, ¿ya? Y muchos terapistas todavía no comprenden eso. Creo que otra limitación es la terapia ABA, un entrenamiento conductual, que me opongo totalmente a eso. Me manejo con la terapia subjetiva, en donde constituyo el yo y muevo ese motor intrínseco del niño para que no pierda la espontaneidad, para que no se robotice, para que tampoco haga todo lo que yo quiero. Porque los autistas adultos que han recibido ABA, aunque dicen es ABA aplicada, es ABA mejorada, pero es ABA. Y a la hora de la hora el niño hace lo que la terapista quiere, ¿ya? Y cuando tú sofocas esa intuición, esa persona, es como cuando te crían con disciplina vertical. Tú no confías en tu instinto, porque tú dices, ¿será que está bien? Tengo que preguntar, ¿será? Porque nunca te dejaron tomar tus decisiones, porque siempre te dijeron, cállate, yo soy el que decido, los papás son los que hablan. Ya, claro que dentro de los contextos normales, obvio. Pero eso le pasa a mucho autista. Pierde esa espontaneidad, pierde ese foco para poderse guiar. Otra cosa que creo que es importantísimo es la falta de especialización en los profesores, ¿sí? Eso trae a desconocimiento, miedo, inseguridad de recibirlos en la escuela. Creo que otro mito importantísimo es, bueno, el mito de las vacunas, pero ese no es algo que afecta, o sea, si no te vacunas te puedes morir, eso afecta la vida. El mito de las terapias alternativas, por ejemplo, lo que habíamos conversado, esta terapia tan peligrosa que entre que se pone de moda y no se pone de moda, que se llama la quelación, que es una desintoxicación de metales pesados. Entonces, cuando tú empiezas a pensar, y causa la muerte, como te decía, y cuando tú empiezas a pensar que tu hijo va a dejar de ser autista porque no le das de comer algo, o porque toma una vitamina, o porque le haces la desintoxicación, o le pones el enema, cosas feas que se escuchan,
entonces tú pierdes la oportunidad de realmente conectarte con lo que sí le va a ayudar a tu hijo, ¿ya? Que es ir al parque, invitar amigos a jugar, hacerte amigo de las mamás del colegio para hacer los playdates, ir a tus terapias de comunicación y socialización religiosamente. Pero claro, como tú crees que estás haciendo, no sé, pues tal desintoxicación, tú dices la terapia, es lo de menos, ya. Es como si te da un infarto y te dicen, tienes que caminar todos los días y no puedes comer tal cosa, pero tómate esta pastilla. Tú a ratos no irás a caminar, a ratos comerás de más, porque tú dices, igual me estoy tomando la pastilla. ¿Ya? Entonces es un poco así, y eso pierde la oportunidad de que los padres puedan desarrollar un criterio adecuado de cuáles son las necesidades reales de sus hijos. Muchos padres no tienen ningún tipo de criterio. Por ejemplo, me dicen, ha pasado años en terapia y le ha mejorado hartísimo porque ahora se sienta, trabaja, hace los juegos. Eso no era el autismo. Él igual se iba a sentar, iba a trabajar, iba a hacer los juegos. Pero habla, cuenta, habla de sus emociones, pregunta, cuenta de su día, socializa con otros niños. Ah, no, eso no habla todavía. Entonces, ¿cómo te puede ir bien en una terapia que no está enfocándose en el problema de tu hijo? ¿Ya? El sistema público, que también retrasa tanto las terapias, encima las equivocadas, pero las retrasa. Creo que las barreras que levanta la gente, por eso es que hay que seguir sensibilizando. Claro, el estigma. Creo que por eso es importante, días como hoy, lo conversábamos, es una oportunidad para poder informar sobre qué es, qué no es, por qué camino irnos, cómo mirar. De hecho, creo que esta conversación tendría un capítulo 2, que no alcanzamos a tenerlo hoy, y tiene que ver con ese otro lado, ¿no? Que es el entorno, el contexto. La escuela. Claro. Los maestros integradores. Y también la vida en la adultez, que Exacto. es algo que es muy interesante que lo podamos abordar. Yo ya comencé a trabajar con adultos. Entonces, bueno, saber que podemos mirar al autismo desde diferentes puntos, que podemos entenderlo, que cuando estemos tal vez ante una situación en donde tengamos a una familia o a unos amigos o a alguien con un hijo que tiene autismo, podamos entender las características, comprender lo que tú nos dijiste. No es que es más inteligente, más dotado, menos con dones. Tiene sus características individuales y únicas, y eso es interesante conocerlo, así como también los procesos de diagnóstico. No podemos alcanzar a hablar todo lo que quisiéramos, María José. Estamos conversando con María José Jáuregui sobre el Día Mundial del Autismo, y quisiera quedar con una reflexión tuya final sobre una reflexión a propósito de este día, antes de despedirnos, y también no dejes de decirnos si tienes alguna red social donde alguien pueda tal vez hacerte más preguntas que en este tiempo no hayamos podido resolver. Ok, dos mitos importantes: que el uso de sistemas de comunicación causa retraso en el lenguaje. No, para nada. Aumenta el lenguaje, aumenta la comprensión, evita las crisis. Tenemos que respetar el derecho a la comunicación cuando las personas no tienen el privilegio de hablar. No puedes tener un hijo que no habla y no tener un sistema de comunicación para él. Otro mito también es... ese ya es secundario. En todo caso, como tú decías, es algo muy amplio. Yo lo que siempre le digo a las mamás es, si te das cuenta a los 6 meses, si dudas, 7 meses, 8 meses, no creas que es muy chiquito. Mucha gente trae este mito de que hay que esperar hasta los 5, los 6, los 7, entonces esperan y luego van y te dicen, sí, es autista, ahí no hiciste nada. Entonces, anda rápido, que se formen. Es importante formarte y formarte con las personas adecuadas para conocer cómo es el funcionamiento del autista y desaprender todo como neurotípico para poderlo ayudar realmente. ¿Ya? Eso, las evaluaciones, que busquen las terapias adecuadas, que desaprendan y aprendan cómo aprenden sus hijos autistas para que no los terminen castigando por cosas que son del espectro y que no tienen nada que ver con el niño. Y eso, en resumen, son tantas cosas. Danos una red social que tengas tú donde alguien que esté escuchándonos y tenga ganas de continuar esta conversación contigo pueda contactarte. A ver, mi Instagram es María José Jáuregui,
que se escribe JAUREGUI, autismo. Estamos ahí, nuestro centro se llama La Casita de los Elefantes y bueno, ahí nos pueden encontrar, siempre damos charlas, tenemos comunidades de padres, tenemos grupos de apoyo, ya estamos trabajando con adultos, también estamos trabajando con niños que ya la escuela, como quien dice, ya no es la mejor opción, estamos haciendo escuela nosotros, seguimos en la intervención temprana. Y bueno, y tenemos programas también de aprendizaje de habilidades sociales para hacer y mantener amigos con niños que ya hablan, que están en el mundo, pero les falta un poco eso abstracto, eso tan abstracto de la interacción con el otro. Entonces lo estamos haciendo con adultos y con prepúberes.